lo que tenemos para esta mañana. Estamos leyendo nuestra Biblia, 10 capítulos al día. Espero que usted haya ya entrado en eso para poder leer esos 10 capítulos al día. Pero vamos a ir acá a Josué capítulo 3, por favor. Josué capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 1 al 5. Josué capítulo 3, no sé, creo que fue la semana pasada, hablamos un poquito acerca de Josué y vamos a continuar acá hablando de Josué. La semana pasada hablamos acerca de esforzarnos, de ser valientes, y vamos a ver acá Josué capítulo 3, versículo 1 al 5. Sígame ahí con su vista, por favor. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y enfocándonos en esta primera parte de Josué, dice la palabra de Dios: Josué se levantó ¿de qué? De mañana. Josué se levantó de mañana. Ahora, sé que hay aquí muchas cosas. Tenemos aquí una parte importante acerca de levantarse de mañana, porque dice en el versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Dios quiere hacer otra palabra que sea sinónimo de maravillas. ¿Cómo? Milagros, grandezas. No, estoy bien. Ahorita, grandes cosas en nuestras vidas. Y Dios quiere hacer todo eso. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a ver lo que tenemos para esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos amas, gracias porque nos has salvado y nos das vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, escudriñarla y háblanos, Señor. Gracias porque quieres hacer maravillas entre nosotros, pero también, Señor, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, Dios le está diciendo a Josué: mira, Josué, tienes que santificarte. Y a veces nosotros queremos que Dios primero haga las maravillas en nuestras vidas, y entonces decimos: Señor, si tú haces esto en mi vida, entonces ahora sí, yo me voy a santificar, voy a ser mejor cristiano, voy a servirte a ti, voy a hacer esto y aquello. Pero no funciona así, hermanos. Primero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Queremos que Él haga su parte primero, que haga maravillas, que haga milagros, que me respondan mis oraciones, y entonces sí, queremos nosotros servirle a Él. Señor, si tú arreglas mi hogar y mi matrimonio, entonces ahora sí yo te voy a servir. Señor, si tú cambias a mi esposa, ahora sí yo te voy a servir. Señor, si tú cambias a mi esposo, ahora sí te voy a servir. Si cambias a mis hijos, ahora sí, Señor, te voy a servir. Si cambias, no sé, a mi suegra, a mi suegro, al pastor, a un montón de cosas que nos pudieran caer mal y que pensamos que a través de eso eso es lo único que interrumpe mi vida para poder servir al Señor. Si Dios, Señor, lo cambias tú, entonces
ahora sí yo puedo servirte. Pero Dios dice, no, mira, primero tienes que cambiar tú. Y Dios dice, santifícate, pero parte de esta santificación, yo creo que es unas cosas antes, porque me encanta como dice acá en el versículo 1. Dice, Josué se levantó ¿de qué? De mañana. Josué se levantó de mañana. Y hay algunos beneficios por levantarnos temprano. Amén. Hay beneficios por levantarnos temprano. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas por razón de que madrugamos, de que nos esforzamos. Ahora, yo no sé usted, pero a mí no me gusta levantarme temprano. Si por mí fuera, entre más tarde mejor, amén. Hay unos que se levantan temprano, ni el gallo tiene que cantar, ni la alarma tiene que sonar, y se levantan temprano. He conocido algunas personas en mi vida personalmente que me dicen, no, yo no uso despertador. Recuerdo un muchacho, se llama Jorge, nieto de la hermana Carmen, y él se iba a trabajar a la Volkswagen como a las 6 de la mañana, lo pasaban a recoger, 5:30, y él nunca usó despertador. Y me decía, no, pastor, yo sí digo, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Conectaba mi despertador en mi mente y me levantaba siempre a las 5 de la mañana. Desde ahí lo comencé a odiar a Jorge, ¿verdad? Pero no, ¿cuántos de ustedes le hacen así? Yo no puedo. ¿Alguien así le hace? ¿Usted, hermana Liz? Qué envidia, ¿verdad? Yo no puedo. Ahora, en ciertas ocasiones, quizás tengo un viaje y tenemos que levantarnos a las 4, a las 3, tenemos algo pendiente y sí, pero no es siempre. Tengo yo que tener el despertador. En ocasiones yo siento que Dios me despierta y yo sabía que me tenía que despertar a esta hora y Dios me despierta y dice, no, levántate, ora, y yo creo que Dios lo hace, pero yo de levantarme a cierta hora que yo fijo en mi mente no puedo. Otra persona es el hermano Bonfilio, allá en Nueva York. El hermano Bonfilio me cuenta, y su esposa, sí, nunca he tenido despertador. Y nada más digo, me voy a levantar a tal hora y a tal hora me levanto. Y así es, hay personas que así son, así Dios los hizo. Wow, qué tremendo. Pero a mí no me gusta levantarme temprano, pero me he dado cuenta de que hay beneficios, hay bendición, hay ciertas cosas que suceden para aquellas personas que aprenden a levantarse temprano y que por levantarse temprano acarrea todo eso, que nuestra vida en este día comienza bien, suceden ciertas cosas cuando nos levantamos temprano. Gente de éxito se levanta temprano. Personas no llegan a tener compañías grandes o llegan a ser personas importantes o aún presidentes de algún país por levantarse tarde, es por levantarse temprano y empezar a ordenar su día. Y si gente en el mundo comprende que levantarse temprano trae beneficios, nosotros que somos cristianos deberíamos decir, wow, entonces, ¿qué puede eso traer a mi vida? Menos horas de dormir, sí, menos horas de dormir, pero trae muchas cosas buenas el levantarnos temprano. Aquellos que se levantan temprano reconocen que buscar a Dios es importante. Vean lo que dice Salmos capítulo 63, versículo 1. Número 1, aquellos que se levantan temprano reconocen que buscar a Dios es algo importante. Salmo 63:1 es un corito que cantamos, uno de los salmos, y dice aquí, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada, ¿qué? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hay una ciudad allá en África, una ciudad muy grande, me parece que es, no sé si es Johannesburgo, pero a esa ciudad creo que le queda un mes de agua. Uno de los lagos que están ahí cerca de esa gran ciudad se está secando y la gente está entrando en pánico. ¿Por qué? Porque no hay agua. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se haya quedado sin agua. Aquí ahorita en la iglesia nos quedamos sin agua, pero nos quedamos sin agua unas cuantas horas, llamamos a la pipa y trae el agua y no hay ningún problema. Hay lugares que no es así. Quedarnos sin agua días, el agua es vida, y si nos quedamos sin agua por días nos afecta mucho. Y dice aquí el salmista, dice: yo tengo sed de Dios, como aquella persona que está en una tierra seca y árida. Alguien estaba comentando que lo escuché, me parece ayer, que si alguien se fuera al desierto de Sahara y lo dejaran en la mañana, ya para las 10 de la noche ya estaría muerto en un lugar tan inhóspito, sin agua. Algunos no pueden vivir sin la coca, pero antes de la coca había agua, amén. Y estar sin agua, lo más que queremos es tomar agua. Los labios empiezan a partir, el cuerpo se empieza a deshidratar y es importante tomar agua. Pero si nosotros reconociéramos que de la misma manera que un cuerpo no puede estar sin agua, una persona no puede estar sin Dios. Y nuestro deseo por Dios debería de ser tal de decir: yo lo voy a buscar de madrugada. Una persona que reconoce que buscar a Dios es importante, se va a levantar de madrugada y buscar a Dios. Vean lo que dice Génesis 19. Génesis 19. Génesis 19. Dice ahí, versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y Abraham buscaba a Dios de mañana. Abraham buscaba a Dios de mañana. El Señor Jesús, vean lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos. Y vean ahí Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35. Si usted está leyendo el Nuevo Testamento en este mes, lo leyó en esta mañana. Marcos 1:35 dice: levantándose, ¿cuándo? Muy de mañana. ¿Cuándo será muy de mañana? Pastor, a las 10 de la mañana, porque normalmente me levanto a mediodía y muy de mañana es a las 10 de la mañana. No, yo creo que muy de mañana es, dice acá, siendo aún medio oscuro. No dice muy oscuro. Cuando aún era muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, el Señor Jesús tenía que orar, siendo Él Dios. Tenía Él que orar, tenía Él que tomar tiempo y hablar con su Padre Celestial y orar. Yo creo que no. Él no tenía que orar, Él es Dios. Pero Él aún oraba, Él aún servía, Él aún se bautizó, Él aún nos dio ejemplo para que sigamos nosotros sus pisadas. Y si el Señor Jesús se levantaba de mañana para orar, muy de mañana, dice la Biblia, aún era muy oscuro, amén.
¿A qué hora será muy oscuro? A las 5. A las 5 todavía yo creo que es muy oscuro. Ya a las 6 de la mañana ya no es tan oscuro. Cambia el horario, tenemos ahora estos cambios de horario, pero el Señor Jesús tomaba tiempo para orar. Hay beneficios de hablar con Dios, de tomar un tiempo y pasar tiempo con Dios y orar a Dios. Y no solamente para levantarnos y estar pidiendo y pidiendo, pero para darle las gracias, para alabarle, para reconocerle, para decirle: Señor, guía mis pasos el día de hoy, necesito tu sabiduría, y poder levantarnos en esa mañana y pedirle al Señor que Él nos ayude. De tal manera que es un beneficio muy grande. Otro beneficio es que podemos evitar el pecado en la noche. ¿Por qué? Vean lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice aquí en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, dice acá que hay quienes aman más las tinieblas que la luz. Hay quienes aman más las tinieblas que la luz. De tal manera que si yo amo las tinieblas, quizás la noche sea mi parte favorita de mi vida. Hay quienes, a mí me sorprende, quienes andan en la calle a las 2, 3, 4 de la madrugada. Papás que dejan que sus hijos salgan y no tengan una hora a regresar. Niños aún, nos ha tocado que hemos estado visitando a alguien y llega un niño como de 8 o 10 años y ni siquiera saluda, entra y luego se sale y se va. Y le digo a la señora: ¿y su hijo dónde va? Dice: no sé, se va y se sale. ¿Y a qué hora regresa? No, pues él tiene su hora. Nosotros en nuestra casa teníamos una hora de llegada, y si no llegábamos a esa hora, nos tocaba. ¿Quién ponía esas reglas? Bueno, mis papás tenían esa regla, pero no solamente eso, en nuestra casa también con los niños les decimos: ok, ustedes se van a dormir, los niños chiquitos a las 8:30, 8:45, ya los grandes a las 9, a las 9:15, y para que al siguiente día, si los dejamos que se duerman a medianoche, al siguiente día no se van a querer levantar. Dice la palabra de Dios en Salmos 127:2. Vean lo que dice Salmos 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada. Salmos 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. La Biblia no está diciendo: mira, de nada sirve que te levantes temprano. No, la Biblia dice: mira, si te vas tarde a dormir, te va a ser muy difícil levantarte temprano. Es mejor que te vayas temprano a dormir, y entonces ya no se te será tan difícil levantarte temprano. Dios quiere que nosotros comencemos bien el día. Y a veces decimos: wow, comencé con el pie derecho.
porque me dieron una buena noticia, me dieron un mejor sueldo, me aumentaron el sueldo, me cambiaron al segundo turno en vez de al tercero, y podemos nosotros decir, esto es bueno, sí, pero también es bueno el levantarnos temprano y buscar a Dios en la mañana y evitar el pecado, ¿verdad? Si me voy temprano a dormir, yo creo hay menos tentación. Cosas malas suceden en la noche. Había un show que creo que se llamaba Mala Noche No, pero sí, hay noches que sí pueden llegar a ser malas. Una hermana me dijo, pastor, le robaron los tenis a mi hijo. Hermana, como unos Nike de 2,000 pesos. ¿Qué pasó, hermana? Lo asaltaron allí, aquí enfrente de la calle. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Dice, en esta semana, en la madrugada, a las 5 de la mañana. Y este muchachito, yo creo, no venía de la escuela a las 5 de la madrugada. Yo creo que venía de una larga parranda a las 5 de la madrugada. Y nos evitamos muchas cosas en la noche, a medianoche, a las 2, 3 de la madrugada. Número 3, otro beneficio, tienes victorias en tu vida. Alguien que se levanta temprano tiene éxito, tiene victorias en su vida. Regresando a Josué capítulo 3, encontramos que aquí está Josué. Y dice Josué, versículo 1, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y entonces Dios habla con ellos y les dice, ¿sabe qué? Yo les voy a ayudar a pasar este río Jordán y se va a abrir. Y parte de sus victorias que tenía y tuvo Josué era porque se levantaban de mañana. Se levantaban de mañana, se levantaban y buscaban a Dios. Y al buscar a Dios, Dios les dice, mira, santifíquense y yo mañana voy a hacer maravillas. Y ellos pudieron ver esas maravillas, pero yo creo que parte era porque se levantaron de mañana. Vean lo que dice Josué 8. Josué 8, capítulo 10. Aquí ya están en la tierra prometida y ahora están a punto de tomar a Ai. Josué 8, 10. Levantándose Josué, ¿cómo? Muy de mañana. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Todavía era de noche, y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano. Y bueno, a través de todo esto, Dios les da la victoria a Josué. Josué tuvo victorias, pero una de las razones que Josué tenía victorias y éxito era porque se levantaba de mañana. Vean lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8. Dios le dice a Josué, mira Josué, hay algo que tienes que hacer
Hay algo que tienes que hacer durante todo el día. Pero vean lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando habla de día, yo no creo que Josué decía, ok, voy a meditar en la palabra de Dios ahí a las 2, 3 de la tarde. Yo creo que cuando hablaba de día, Dios le decía, mira Josué, cuando empiece a amanecer, antes de que el sol salga, tú medita en mi palabra. Cuando ya se está oscureciendo, medita en mi palabra. Y la bendición de Dios, yo creo que viene para aquellos que meditan en su palabra, pero también para aquellos que buscan a Dios temprano, de madrugada. Hay que buscarlo de mañana. Levantarnos muy de mañana nos ayuda a evitar la tentación y el pecado. Aquellos que aman la maldad, aman las tinieblas y la luz, el sol del día, ¿verdad? A Drácula no le gusta la luz del día, amén. Él sale en las noches y algunos que andan ahí por la noche se van a encontrar con Drácula. Tienen éxito en sus vidas, tienen victoria, se levantan de mañana y empiezan el día bien y ordenan ahí, yo creo, ¿verdad? Aún dicen, ok, vamos a ver qué es lo que tengo para el día de hoy y voy en lo que más yo pueda en mis fuerzas, servir a Dios el día de hoy. Voy a prepararme. Y Josué dice acá, ¿verdad? Se preparó, era una guerra, era una batalla. Él con sus hombres de batalla se levantaban, sus oficiales se levantaban y decían, hoy es otro día de batalla, lo vamos a ganar, vamos a salir a la guerra y vamos a ganar esta batalla. Hermanos, cada día es una batalla que debemos de ganar, pero si nos levantamos sin Dios, sin un propósito, sin decir voy a tener hoy la victoria, pues claro, al final del día voy a tener derrotas, voy a tener aflicción, voy a ser un perdedor. 4. Aquellos que se levantan de mañana obedecen a Dios. Obedecen a Dios. Génesis 22:3. Génesis 22, comenzando en el versículo 1, dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó, ¿cuándo? Muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a su hijo Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana. ¿Para qué se levantó muy de mañana? Bueno, Dios le dio una orden, y Dios le dijo, mira, yo quiero que vayas a tierra de Moria, y allá lo ofreces en un holocausto. Y cuando llegues allá, yo te voy a mostrar el monte que quiero en donde tú lo ofrezcas. Ahora, ese monte es ahora donde se construyó el templo de Salomón, donde ahora está la mezquita de la roca, ya de los musulmanes, está en Jerusalén. Y ahí mismo en Jerusalén Dios le dijo, mira, vas a ir a Jerusalén, a ese monte, y ahí quiero que ofrezcas a tu hijo Isaac. Y Abraham dijo, ay Señor, ¿para qué quieres que lo ofrezca? Y mejor, si quieres que salga mañana, mejor lo voy a hacer lo más tarde posible. Me voy a esperar a las 6, 7 de la tarde. No, sino Abraham, él dijo que Dios quiere que haga esto, lo voy a hacer
la primera hora del día, en la mañana, muy de mañana, y voy a empezar a obedecer a Dios muy de mañana. No tenemos que esperarnos a obedecer a Dios hasta el mediodía. No tenemos que esperar a obedecer a Dios después de las 5 de la tarde. Podemos empezar a obedecerlo desde muy de mañana. Y Abraham hizo eso. Abraham obedeció a Dios desde muy de mañana. Y hay beneficios en obedecer a Dios. Hay bendición si nosotros comenzamos a obedecer a Dios desde la mañana. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. Dice acá, versículo 2. Prepárate pues. Vamos a leer desde el versículo 1 y nos vamos a apurar. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues, ¿para qué? Mañana. Y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. No solamente Dios quiere que le busquemos, que oremos, pero también que le obedezcamos. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, mira, sube de mañana. Y entonces Moisés obedeció a Dios y comenzó a obedecerle de mañana. Y hay cosas que yo creo que podemos nosotros comenzar a hacer obedeciéndole, levantándonos con el pie derecho en la mañana y obedecer a Dios. Comenzar a obedecer a Dios desde la mañana. Que hay cosas que quizás podamos nosotros comenzar a obedecer a Dios. Que hay que Dios quiere que yo le obedezca, que yo haga, que yo le sirva. Vamos a ver algunas cosas de servir a Dios ahorita en la predicación, pero que hay que Dios quiere que yo haga en donde yo le puedo servir, obedecer desde la mañana. Yo creo que en parte venir aquí a la iglesia de mañana estamos nosotros obedeciendo a Dios. Hay iglesias que tienen servicios a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, no estoy nada en contra de eso, pero podemos obedecer a Dios de mañana. Quizás algún joven, ¿verdad?, diría, viene la mamá y le dice la mamá o el papá: hijo, haz esto a las 6 de la mañana. Y el niño dice: no. Y Dios dice: sí, mira, tienes que obedecer a tus papás, tienes que obedecer a Dios aún de mañana. No esperarme hasta la tarde para obedecer a Dios. Podemos obedecer a Dios de mañana. Y finalmente, vean lo que dice 1 Samuel 17:20. 1 Samuel 17:20. Dice acá en el 19, dice 17 y 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento del ejército cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí está David, está Goliat, está el papá de David, y el papá de David le da una orden a David. Pero yo creo que nosotros como papás debemos de enseñar a nuestros hijos también que se levanten de mañana. Y yo creo que el papá de David había infundido en David algo que se llama carácter. Si nuestros hijos no aprenden a levantarse de mañana y el día de mañana salen de casa y encuentran un trabajo y la primera semana llegan tarde a trabajar, ¿qué va a pasar? Los van a despedir.
y van a regresar a casa y nunca más van a salir a buscar un trabajo. Y se van a quedar ahí por siempre en su casa. Amén. Enseña a sus hijos a trabajar. Enseña a sus hijos a levantarse temprano. Enseña a sus hijos a tener carácter. Y como David enseña a sus hijos, ¿verdad?, que levantarse temprano trae grandes beneficios. ¿Qué pasó con David? David obedeció a su papá, se levantó de mañana, pero después estaba venciendo a Goliat. Y parte yo creo que era por levantarse temprano. Hijos con carácter que se levantan temprano, cristianos con carácter que se levantan temprano, van a obtener grandes beneficios hoy y mañana. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviéndote, a seguir levantándonos temprano, sirviéndote, siguiéndote, buscándote. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a tener un break.